Obligaciones para con la Biblia. Como creyentes de Cristo y practicantes de las verdades eternas escritas en la Biblia, tenemos, por supuesto, algunas obligaciones con respecto a la palabra de Dios. Algunas de estas obligaciones son, por ejemplo, recibirla y aceptarla, como lo dice la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Por esta razón, nosotros también damos gracias a Dios sin cesar, porque cuando recibieron la palabra de Dios que oyeron de parte nuestra, la aceptaron, no como palabra de hombres, sino como lo que es de veras, la palabra de Dios, quien obra en ustedes los que creen. Así es que una obligación de todo creyente es recibir y aceptar la palabra de Dios. Otra obligación que tenemos los creyentes para con la palabra de Dios es orar en conformidad con ella. Así lo dice la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 14. Y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Así es que es nuestra obligación orar en conformidad con Dios, en conformidad con su palabra. Otra de nuestras obligaciones como cristianos es alimentarnos de la palabra de Dios. Esto es para nutrir el alma. Inclusive la Biblia se describe a sí misma en forma figurada como elementos alimenticios. Por ejemplo, como leche. Así lo dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Deseen como niños recién nacidos la leche de la palabra no adulterada, para que por ella crezcan para salvación. Otro elemento figurativo con el cual se describe la Biblia con respecto a un alimento se asemeja al pan. Mateo 4, versículo 4 dice al respecto: Jesús respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Siguiendo en este mismo orden de ideas de alimentarnos de la Biblia, encontramos otra figura con la cual se asemeja la palabra del Señor, y es con el alimento sólido. Así lo dice Primera de Corintios capítulo 3 versículo 2. Les di a beber leche y no alimento sólido, porque todavía no podían recibirlo, y ni aún ahora pueden. Y un elemento alimenticio más con el cual se asemeja la palabra de Dios para que nos alimentemos de ella es la miel. Así lo declara el Salmo 19, versículo 10, cuando dice: son más deseables que el oro, más que mucho oro fino, son más dulces que la miel que destila del panal. Así es que además de recibirla y aceptarla, además de orar en conformidad con la palabra de Dios, además de alimentarnos de ella, también otra exhortación que recibimos de parte de Dios es que la estudiemos. Es una obligación de todo creyente estudiar sistemáticamente la palabra de Dios. Esto es estudiarla en orden, con la guía del Espíritu Santo, para tener un entendimiento de lo que ahí está escrito. Como lo dice, por ejemplo, Juan capítulo 5, versículo 39. Escudriñen las Escrituras,
porque les parece que en ellas tienen vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Tenemos otra obligación con respecto a la palabra de Dios, y esta es obedecerla. Juan 14:15 dice: si me aman, guardarán mis mandamientos. También el Salmo 119, versículo 11, dice: en mi corazón he atesorado tus palabras para no pecar contra ti. Aquí la palabra que traducida al español encontramos como guardar, atesorar, es una palabra que significa que tenemos que poner en práctica la palabra de Dios, los mandamientos de Dios, los estatutos de Dios. Por eso es nuestra obligación como creyentes obedecer la palabra escrita de Dios. Y una obligación más que tenemos con respecto a la Biblia es enseñarla. Así lo dice segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 2. El apóstol Pablo le dice al siervo Timoteo: lo que oíste de parte mía, mediante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Así es que algunas de las obligaciones que tenemos para con la palabra de Dios es recibirla y aceptarla, orar en conformidad con ella, alimentarnos de ella, estudiarla, obedecerla y enseñarla. Conforme vayamos cumpliendo con estas obligaciones, nos daremos cuenta de los enormes beneficios que la palabra de Dios trae a nuestra vida. Y entonces ya no se volverán como una obligación pesada, difícil de llevar, sino serán un deleite para nosotros, conforme más vayamos cumpliendo con esto que Dios espera que hagamos en relación con su palabra. Será algo delicioso, algo deseable, algo que anhelemos, así como deseamos también alimentarnos de buena comida, de manjares, así también la palabra del Señor se convierte en nosotros algo que estamos deseando, algo que estamos buscando anhelantemente. Y eso es lo que Dios espera que tú y yo hagamos con la palabra de Dios. Entonces, el llamado de Dios es que cumplamos con lo que Él espera de nosotros. Oremos a nuestro Señor. Padre, te damos gracias, Señor, porque ciertamente vemos los beneficios que significa, Señor, seguir tu palabra. El recibirla como verdadera, el aceptarla como la respuesta a lo que nosotros necesitamos. Cuando la ponemos en oración, Señor, delante de ti y confesamos tu palabra con nuestra boca, Señor. Cuando nos alimentamos de ella, nos nutre, nos provee el crecimiento, la fuerza, la madurez que necesitamos, Señor, para enfrentar las circunstancias de la vida. Cuando la estudiamos, meditamos en ella. Cuando la ponemos en práctica, obedeciendo fielmente, Señor, lo que está escrito. Y también, Padre, cuando la utilizamos para instruir, para guiar, para enseñar a los demás. Gracias te damos, Señor, por la perfección de tu palabra, Señor, la cual nos permite, Padre, conocerte más y ser más como tú. Señor, que estas obligaciones que tú nos has dejado en tu palabra, Señor, se conviertan en un deleite para nuestra vida, en algo delicioso, algo que anhelemos, Señor, estar todo el día en tu palabra, Padre. Por ello te damos gracias, amado Señor. Te damos gloria, honra y alabanza, Padre. En el nombre precioso de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén.